Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es resolver el siguiente algoritmo. Dice que se ingresan n números. Si vamos a calcular por cada uno de esos números una sumatoria. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es una sumatoria? La sumatoria en la matemática se denota por esta letra E, ¿sí? Y acá tiene un valor inicial y un valor final. Y esta parte es la expresión de la sumatoria, o sea, esta es la fórmula de la sumatoria. En sí la sumatoria es re sencillo, hay que hacer una suma, sumar valores. Bien, pero desde un valor inicial hasta un cierto valor final. Bien, eso sería una sumatoria. Bien, lo vamos a ver cómo sería una sumatoria. Por ejemplo, vamos a abrir aquí, vamos a explicar un poco eso de la sumatoria. En sí la sumatoria tiene un valor inicial, en este caso dice que vale 1 al inicio y luego hasta el valor que valga n. Significa que, imagínate que esta n valga 2. Y acá obvio que hay una formulita. Entonces, vamos a reemplazar los valores. Por ejemplo, este valor inicial seguro es una variable. Le vamos a poner la letra i. Bien, entonces, ¿cómo calculo el primer resultado? El primer resultado sale de reemplazar esta variable dentro de la expresión aquí que vamos a tener. En nuestro caso seguro tenemos s. A S va a ser igual a todo esto. Aquí, la variable i. Esto sería mi i. I empieza en 1. Entonces, donde vea i, reemplazo por 1 para la primera vuelta. ¿Estamos bien? Aquí es cuando i vale 1. La reemplazamos y tenemos un número, un resultado, por ejemplo, 10. Imagínense. A la segunda vuelta, ya el i seguro ya no vale 1, va a valer 2. Entonces, si n vale 2, que es el valor final, esta i tiene que alcanzar ese valor, tiene que ser igual a ese valor. Por ejemplo, i que vale 2 es igual al n que vale 2, sí, perfecto. ¿Es menor o igual? Sí, perfecto. Entonces, sumame otra bolsita, en este caso una bolsita roja. Y aquí se hace un nuevo cálculo, por ejemplo, me da 20. Pero con un valor de i en 2, ya no con 1, sino con un valor de i en 2. Bien, perfecto. Ahora, cuando este valga a la segunda vuelta va a valer 3. 3 es menor o igual al valor de n, no. Por tanto, hasta aquí nomás tenemos la sumatoria. Tenemos que sumar estos valores, tanto esta bolsita como esta bolsita. Y eso sería una sumatoria, ¿sí? Sencillo. ¿Se entiende más o menos? Si sería hasta 3, bueno, serían 3 bolsitas que se tienen que sumar. Esas 3 bolsitas vienen a ser el resultado de reemplazar aquí esta expresión. ¿Estamos perfecto? Este valor inicial y valor final. O sea, cuántas bolsitas voy a sumar o cuántas vueltas iría a dar. Bien, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es prácticamente pedir una cierta cantidad de n. Dice que vamos a ingresar una cierta cantidad de n. Por ejemplo, n vale 5. ¿Sí? Y tengo que calcular desde 1 hasta el valor de n. Desde 1 hasta 5, por ejemplo. Esa sumatoria, el resultado de sumar todas esas bolsitas y la guarda en una variable s. Dice que el algoritmo va a terminar cuando el n que se ha ingresado como número sea igual a 0. Bien, por tanto esto lo que vamos a hacer es primero, vamos a hacer un repeat, porque yo no sé exactamente cuántos valores de n va a ingresar, yo no lo sé, por tanto uso un repeat. Y ahora, adentro voy a pedir grid, vamos a pedir un valor de n, ingrese un valor de n. ¿Sí? Ahí está, vamos a pedir dos puntos, ahí está, perfecto. Ingrese un valor de n. Readelem, pedir n, punto y coma. Esto estamos pidiendo repetidamente un valor de n por el repeat. Pero como dice acá que el algoritmo termina cuando el n es igual a 0, aquí vamos a poner en la condición del until que la n sea igual a 0. Perfecto. Entonces ya tenemos determinado que va a ingresar valores de n y se termina cuando el n es igual a 0. La repetición termina cuando el n llega a un valor de 0. Ahora, y ahora se pregunta, está bien, ya tengo n, pero ahora ¿cómo calculo el valor de s? El valor de s es una sumatoria, que se denota con esta expresión, con esta e grande que ustedes ven aquí. Pero, ¿cómo sería? ¿Qué estructura uso para hacer eso que hicimos al principio? Calcular un valor, una bolsita, luego calcular la otra bolsita y sumar todas esas bolsitas. Como es una sumatoria, obvio que necesitamos hacer una suma. Pero, si se dan cuenta, el i empieza en un valor inicial, por ejemplo 1, hasta el cierto valor de n. Por tanto, yo conozco la cantidad de bolsitas. Si acá dice de 1 y n vale 2, serían 2 bolsitas. Si acá dice 1 y acá dice 3, serían 3 bolsitas, 3 vueltas. Entonces yo digo, perfecto, aquí me está dando la cantidad de vueltas. Entonces diría que for, y vamos a hacer aquí, que la variable, vamos a crear una variable de control, por ejemplo una variable i,
porque acá dice la expresión y, acá tenés que reemplazar y. Por tanto, este valor 1, este es el valor de y. Aunque no dice, pero sería aquí el valor de y, valor inicial de y. Entonces y, ¿en cuánto empieza? Fíjate aquí, 1. Siempre que hagas una sumatoria tenés que fijarte en este valor, este es el valor inicial. Y este es el valor de esta variable que se pone aquí. Desde 1 hasta ¿qué? ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de n. ¿N lo tenés? Sí, recién se lo pediste al usuario. Entonces sería hasta ese valor. ¿Sí? Hacer do. Vamos a hacer un begin y vamos a hacer un end. Perfecto, ahí está. Tenemos ya. Tenemos la cantidad de vueltas que va a dar. Ahora, por cada vuelta hay que calcular esta expresión. Menos 1 elevado a la i multiplicado por ¿quién? Por el factorial de esa variable i. Bien, ahora ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo haría yo para calcular todo esto? Lo que necesitamos, obvio, es acumular. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y cuánto vale la primera? 1. Entonces reemplaza en la expresión el i por 1. Aquí vamos a reemplazar por 1 y factorial de 1. Ese resultado de reemplazar un valor de i va a representar como si fuera... ¿Dónde está? Vamos a borrar esto. Si el i vale 1, estaríamos calculando una bolsita. ¿Sí? Por tanto, imagínate que aquí que hay un resultado. ¿Estamos bien? Como es una sumatoria, va a seguir sumando así hasta alcanzar el valor de n. Por tanto, a la segunda, el i vale 2. Entonces, a la segunda, esta expresión, ¿cuánto reemplazo el i? Por 2, ya no por 1. Entonces me va a dar otro nuevo cálculo. Imagínate que sigue y el i vale 3. Sí, imagínate que la n vale 3. Entonces el i tiene que llegar hasta ese valor de 3. Entonces, la siguiente expresión se calcula con un valor de i en 3. Y obvio, y eso te daría otro resultado, y yo lo voy a pintar aquí de verde. Con que tengas esos resultados, prácticamente hay que sumarlos. Necesitamos una bolsita, un acumulador, para guardar cada uno de los valores o resultados. Por tanto, yo digo, bueno, antes de la estructura repetitiva voy a crear un acumulador. En este caso, nuestro acumulador sería S, porque ese es el resultado de toda esta sumatoria. S seguro es de suma, entonces la variable S le voy a asignar 0. Bien, creé una bolsita antes de la estructura. Y aquí adentro lo que tendría que hacer es sumar, entonces a S le voy a asignar lo que tiene S, ¿sí? O suma si querés lo podés poner, yo le pongo S para que cumpla con lo mismo que dice aquí. Pero en sí, S es un acumulador. Más que valor. ¿Qué es lo que querés guardar en la bolsita? Queremos guardar todos estos resultados, ¿sí? O sea, quiero guardar esta bolsita negra, esta bolsita roja, esta bolsita verde. Bien, ¿cómo hago para hacer este cálculo? Y esto es re sencillo. Bueno, acá hay una potencia. Esta es la base y este es el exponente, la variable i. La variable i yo la tengo aquí que empieza en 1. Bien, entonces, pero este es una potencia. ¿Cómo hago para calcular una potencia aquí en Pascal? Vamos a agregar una librería, ¿sí? Que se llama mat. Si me equivoco, se llama mat. Y aquí, con que vos pongas mat en la librería, ahora puedes usar un método o una funcionalidad que ya viene definida que se llama power. Power sirve para hacer una potencia entre dos números. ¿Sí? El primer número, vamos a poner una coma, es la base. La base sería menos 1. Entonces aquí pones el valor menos 1. Y aquí sería el exponente, exponent. Si el exponente, ¿cuál sería? La variable i, pero la variable i yo la tengo aquí. Entonces esa variable i que pase como dato a esta función de power. De esta forma se estaría calculando la potencia de menos 1 elevado a ese valor de i. ¿Estamos perfectos? Sí. Ahora, pero tenés que multiplicarlo por el factorial, Cristian, factorial de la variable i. Bien, multiplicado y aquí va el factorial. ¿Sí? Acá vamos a poner un comentario, acá va factorial. Pero voy a decir, ¿cómo calculo el factorial? ¿O dónde está el factorial? Bien, pero no tengo aquí algo para calcular el factorial de esta variable. Por tanto, pero vos sí sabés el factorial de un número, ¿que no? Ya vimos el algoritmo para calcular un factorial de un número. Entonces aquí adentro, antes de resolver el valor de S y guardar este resultado en la bolsita, que todavía nos queda por realizar, vamos a poner el algoritmo del factorial. Para el factorial yo me creaba una variable fact que le asignaba 1, porque vamos a multiplicar valores. ¿Sí? Y luego, aseguro hacíamos el más fácil, hagamos el más fácil, el for. Y iba una variable. Pero aquí, como ya usé la variable i, vamos a usar otra variable diferente. ¿Sí? Vamos a poner aquí la variable k. Vamos a poner otra variable,
que sí una variable numérica nada más. Dos puntos, asigno 1, empieza en 1. ¿Hasta qué valor? Hasta el número era o no, el factorial. El i, bueno, acá no sería i para el factorial porque i ya la usé, entonces uso otra variable, en sí sería lo mismo. K va a empezar en 1 y k va a representar a cada valor. Por ejemplo, te piden el factorial de n. Entonces n va a ser 1, el valor de k va a ser 1, 2 y 3, así hasta alcanzar al número. Pero en este caso, nuestro número del cual quiero calcular el factorial se llama i. Entonces ya no se llama n, como veían en los videos anteriores, se llama i. Entonces esta k se tiene que ir incrementando hasta alcanzar al valor de i. ¿Estamos bien? Por eso es lo que yo uso un for. El for empieza de k igual a 1, ¿hasta qué valor? Hasta el número, pero mi número es i. Acuérdate que el factorial que quiero calcular es de la variable i. Por eso lo pongo aquí a la variable i. Hacer. Vamos a hacer un do, begin y end. Bien, hasta aquí, está perfecto. Entonces empieza en 1 el k y ahí hasta ese valor de i. Si i vale 1, va a ser desde 1 hasta 1. Si i vale 2 a la segunda vuelta, va a ser desde 1 hasta 2. Factorial de 2. Si i vale 3, va a ser el factorial de 3. Si i vale 4, va a ser el factorial de 4, de 1 hasta 4. Bien, pero nos falta algo. Para calcular el factorial sería fac. Le voy a asignar ¿qué? Lo que tiene fac, pero multiplicado. ¿Por qué? Porque la variable está en 1, entonces vamos a multiplicar valores. ¿Pero qué valor multiplicaban? Si vieron los videos anteriores, era la variable i. Era el número que yo quería multiplicar. ¿Sí? Pero ahora si te das cuenta, el número que me está dando estos valores, por ejemplo, si digo 3, va a ser 1, 2 por 3. El número que la variable que me está dando estos números sería la variable k, que es esta. ¿Sí? Por tanto, aquí pongo esta variable, que a medida que avance en el for, obvio que va cambiando su valor por k. De esta forma estaría calculando el factorial del número i, multiplicando la serie de valores de k. Va a ser 1, después va a ser 2, 3, así hasta el valor de i. Perfecto, entonces en la variable fac yo ya tengo calculado el factorial de esa variable i. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner directamente multiplicar por la variable fac, ¿sí? Que es el factorial de ese número. Fíjense que solamente esto es el factorial, nada más. Solamente que he utilizado variables diferentes. ¿Por qué? Porque ya usé la variable i. Entonces uso otras, ¿sí? Y aquí ahora el número no se llama n, sino que se llama i, porque dice el factorial de la variable i. ¿Estamos bien? En sí es el mismo concepto. Solamente que hemos cambiado un poco las variables. Acá antes ustedes veían i, y acá también i seguro. Y acá veían n. Pero ahora como ya tengo ocupadas esas variables, uso otras diferentes para que no haya ningún problema en la ejecución. Algoritmo del factorial. En la variable fac, aquí la multiplico. Entonces sería la potencia de menos 1 elevado a la i, que la tenemos aquí, multiplicado por el valor de fac, que sería el factorial de la variable i. Fac. Entonces todo que se multiplique y se acumule a nuestro acumulador S. ¿Estamos perfecto? Una vez terminado prácticamente esto, aquí en esta parte, una vez que terminamos desde 1 hasta n, que sería la sumatoria, que se sumen todo y se guarde el resultado en la variable S, que aquí lo está haciendo, está acumulando todo el resultado de toda la expresión, afuera de este for grande vamos a mostrar un greater-than y vamos a decir la suma es 2 puntos y vamos a mostrar la variable S. Bien, perfecto. Entonces por cada vuelta estaría mostrando, calcula el valor de S, acumula, acumula, sumatoria, sumatoria, es una suma nada más. La suma empieza en 0. En este caso lo estoy poniendo afuera de la estructura repetitiva, sería del for, no del repeat. ¿Sí? Igual prueben poner esta suma afuera y le va a dar un resultado totalmente diferente. ¿Sí? Prueben aquí. Aquí va, porque yo calculo, por tanto la variable tiene que estar en 0 primero. Calculo y ya tengo el valor de S. Siguiente vuelta, vuelve. El S se tiene que vaciar, esta bolsita es como que la vacías, tiene que estar vacía de vuelta. ¿Sí? Y hacemos un nuevo cálculo para otro valor de n. Y lo muestro el valor de S. Vuelvo, reinicio en 0 el acumulador, hago el cálculo de vuelta y muestro el resultado. Bien, así sería. Ahora, vamos a definir las variables que encontramos. ¿Sí? En este caso, bueno, hasta ahí vamos a probar. Vamos a definir las variables, vamos a poner en la sección de var, vamos a escribir la variable n, seguro es un número, entonces vamos a decir la variable n es integer. Perfecto, punto y coma. La variable s, ¿de qué tipo será?
Como está almacenando la variable S, es un acumulador y está almacenando una potencia por un producto, ¿sí? Este power sí o sí te da un valor real. Por tanto, si esto es real, si buscan en la documentación del power o en internet, power te da un valor real. Un real por un número te da un real ya. Y más esta variable, obvio, tiene que ser real sí o sí. Entonces vamos a definir la variable S como real. Acuérdate, si es real, pues entero también. Entonces la variable S sería de tipo real. ¿Por qué? Por el power, por la potencia. Bien, este te calcula solamente en valores reales. Ahora, el valor de S que vayamos a mostrar aquí lo vamos a parsear o le vamos a mostrar en otro formato. 4, 2. 4 dígitos en la parte entera de esta variable y 2 dígitos en la parte decimal de esa variable. Así como es real, le doy un formato. Bien, vamos a analizar. Tengo la variable S, ya está, la variable I del for, de este primer for, es de tipo entero porque es una variable numérica. N ya lo tengo, fac, también eso sería una variable entera, ¿sí? Del factorial. La variable K, que también la uso. Perfecto. Fac ya lo tenemos, ese también lo tenemos y ya está ahí perfecto. Acuérdate que el algoritmo se tiene que terminar cuando n es igual a 0. O toma el valor 0. Vamos a ejecutar y vamos a probar. Bien, ahí está, ingresa un valor de n. Por ejemplo, yo digo 6. Bien, el resultado prácticamente es 619. ¿Sí? Bien, ahora me pide otro valor porque el n no fue 0, por tanto voy a poner 5. Seguro me da negativo. Ahora pongo un 4, por ejemplo, me da 19, positivo. Pongo un 3, seguro va a dar negativo. Pongo un 2, me va a dar positivo. Pongo un 1, me da, bueno, negativo. Pongo un 0. Obvio, la suma es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0 aquí cuando ingreso? Porque el i empieza en 1, pero acá dice hasta 0, por tanto, vos no podés avanzar más, pues ya está en 1. Y acá tenés que llegar a 0, no podés retroceder para atrás. En cuanto a una sumatoria, tiene que ir sumando valores. El valor de i tiene que alcanzar este valor final. Por tanto es 0, o sea, nunca entró a esto, nunca entró a este for. Si el n vale 0, fíjate, desde 1 hasta 0 no tiene sentido, tiene que ir subiendo. ¿Sí? No puede ir bajando en este caso. Entonces, por eso muestra directamente acá 0.00. Y además, si n vale 0, este algoritmo se tendría que haber terminado. Y es lo que vemos aquí, se terminó. Bien, perfecto. Hasta ahí ya lo hemos probado. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es calcular una suma de los valores de S, un promedio de los valores de S. Para hacer un promedio de esos valores de S que se han calculado, vamos a crear un acumulador. ¿Sí? Suma S lo vamos a poner. Le asigno 0, un acumulador. ¿Sí? Ahora, yo tengo acá un valor de S. Bien, lo he calculado, este for seguro lo va a calcular. Y entonces después de este for, obvio que acá estoy mostrando el valor de S. O sea, ya está listo el valor de S. Entonces la línea siguiente, ya sea aquí o ya sea antes, podría acumularlo. Entonces digo a suma S, que es mi acumulador de las variables S, le asigno el mismo acumulador más esa variable S. Estamos bien porque ya fue calculada seguro en este for. Aquí ya la mostré, por tanto ya la tengo y la puedo usar. Y la puedo acumular en una bolsita. Al final del until vamos a mostrar. Vamos a hacer un greaterthan, si quieren, y mostramos la variable. ¿Sí? La variable suma S. Pero si mostramos hasta ahí estaríamos mostrando la suma de todas las variables S que se han calculado. Pero a mí me piden promedio. Por tanto, para un promedio falta todavía. Para promedio vamos a contar cuántas S se calcularon. ¿Sí? Porque vos no sabés, como hay un repeat, no sabés cuántos valores de S se han calculado. Por ejemplo, no sabés cuándo él va a ingresar el 0. ¿Estamos bien? No sabés. Por tanto, vamos a contar cada valor de S. Como aquí ya lo acumulé al valor de S, aquí tranquilamente lo puedo contar. Con S le asigno prácticamente el con S. Más un valor de 1. ¿Bien? Perfecto. Con estos dos, con que yo he acumulado el valor de S, lo he contado, podría calcular tranquilamente un promedio. Afuera me puedo calcular una variable promedio. Le asigno suma S partido entre qué valor? Entre la cantidad de S que ha sumado con S. ¿Estamos bien? Acá no me pongan N. Pónganme cuántas veces pudieron calcular la S. Por tanto, aquí obvio que está contando. Por eso pongo dividido entre el contador. Entonces aquí el mensajito se diría más bonito. El promedio de S es. Dos puntos, vamos a mostrar la variable promedio. 2.4 y vamos a darle un formato de 2. ¿Por qué lo pongo así?
porque la variable promedio que tenemos aquí es de tipo real, porque hay una división. ¿Puede dar con coma? Sí, sí puede dar con coma. Entonces la variable promedio, obvio que es de tipo real. Bien, pero vamos a armar bien. Suma S, ¿de qué tipo sería? Seguro está acumulando los valores de S, ¿o no? Por tanto, S de qué tipo lo habíamos definido, real. El acumulador tiene que ser del mismo tipo de lo que guarda. El contador, obvio, ese contador siempre es entero. Vamos a poner con S de tipo entero. Perfecto. Y la otra variable que usamos es la variable promedio. Como es una división, ¿puede dar con coma? Sí. Entonces lo pongo directamente como tipo real. Bien, perfecto. Vamos a probar esto y listo, bien, funcionó. Ingreso un valor, por ejemplo, ingreso un valor 5. Perfecto. 101.00. Bien, ¿por qué aparecen dos dígitos 000? ¿No te estorba? Sí, te estorba, ¿no? Entonces podemos decir aquí, podemos poner 4 2.0. ¿Sí? 4 2.0. Para que no aparezcan esos dígitos en la parte decimal. Y solo aparezca la parte entera nada más. Bueno, ingreso número 5. ¿Sí? Bueno, igual lo toma. ¿Sí? Así que por más que pongamos, sí, parece que igual toma. Bueno, pero es un formato nada más. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver, ingreso otro valor. Por ejemplo, un ingreso en 3. En sí está bien, no hay ningún problema. Solamente es sacarle estos dígitos. Pero igual, en sí, todos los números reales generalmente aparecen con la parte fraccionaria. Ahora, ingresé 5, fíjense, para un n igual a 3 el resultado es menos 5. ¿Por qué es menos 5? Porque acá hay una potencia de un menos 1 elevado a un valor de i. Si el i vale 1, imagínate, menos 1 elevado a la 1, me da menos 1. Si fuera 2, menos 1, un número negativo elevado a un exponente par, el resultado se vuelve positivo. Por tanto, este es como del signo. Esto determina el signo prácticamente del resultado. Si es negativo, negativo. Ahora póngale que yo pongo un 4. Positivo, no está el signo, pero es obvio que es positivo. Si fuera un 2, obvio que es positivo. Si fuera un 1, negativo, y así va alternando. ¿Sí? Miren, fíjense, el 5 es negativo, el 6 seguro va a ser positivo. Bien, perfecto. Si ingresa un 0, se tendría que terminar. Y ahí está, el promedio es 76. ¿Estamos bien? Ah, este está bien, fíjense aquí. Porque a promedio se le puse el 0, por tanto este aparece solamente la parte entera. Pero a estos numeritos, ¿se acuerdan? Había que sacarle esa parte. Sí funciona aquí. Entonces, donde aquí estamos mostrando la suma, pero con 4 y 2 dígitos en la parte decimal. Yo voy a poner 0 dígitos en la parte decimal. Vamos a probar de vuelta. Y ahí estaría. 6, ahí está, ¿vieron? Aparece un número. 5, luego para el 4, calculo la sumatoria para un número 3. Entonces, si ingresa un n igual a 3, por ejemplo, significa que ¿qué? Que está calculando, está dando 3 vueltas. 1, 2, 3 vueltas. Si fuera un n igual a 6, entonces está dando 6 vueltas. 1, 2, vuelve 3, 4, 5 y 6. Bien, perfecto. Si ingresa 0, obvio que no da ninguna vuelta, porque no puede ser de 1 hasta 0, no puede subir hasta 0, si el 0 está más abajo todavía. Entonces aquí, obvio que da 0 porque esto nunca se ejecuta, ¿sí? Y toma el valor original de la variable s. ¿Estamos bien? Y ahí está, el promedio es 164. De todos los valores calcula y es un promedio. Esta variable está acumulando los valores de s y esta variable está contando. Si te preguntan la cantidad de valores de s, es el contador, tenés que mostrar el contador. ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué puse la S aquí en 0, ahí adentro? O sea, por cada repetición yo estoy reiniciando el valor de S. O sea, estoy vaciando esta bolsita. ¿Sí? Porque él te ingresa un valor de N. Para eso vos tendrías que calcular en una bolsita el valor de S, ¿o no? Pero cuando ingresa otro número, el valor de S tiene que cambiar. Fíjense qué pasa si S yo lo pongo acá afuera. Los resultados capaz que no sean lo esperado porque estaría mal. Fíjense que S al principio vale 0. Pero por cada vuelta seguro va a ir acumulando los valores de la sumatoria. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos a probar. 6. Vean, hasta ahí está bien. La primera, obvio que funciona. Pero yo cuando hago la segunda, el resultado es 518. Significa que esto era 0 y a la primera vuelta vale 619.
Seguro se acumuló un 619. Ese fue el valor final de ese, 619. Terminó el algoritmo, volvió a repetir las cosas, ¿sí? Pero aquí no dice nada que el valor de ese vuelva a 0, ¿sí? Si no, fíjate que es 518, significa que ha calculado, ha acumulado esta nueva expresión y el valor de ese se fue modificando. Por tanto, ese, fíjense que sigue acumulando valores, ¿sí? Pongo un 8, ahí está, ahora vale otro número. Y estos son números no esperados. Significa que la variable S al principio vale 0, pero por cada vuelta va acumulando, acumulando. Lo más adecuado sería que por cada valor se vaya reiniciando. Lo mismo que factorial. Fíjate que el factorial yo no lo pongo acá afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos lo pones aquí, fac vale 1. Y por cada vuelta, está bien, a la primera funciona, pero a la segunda no, porque fac ya va a quedar con un valor más grande. ¿Estamos bien? Y estarías calculando vos el factorial sobre el resultado anterior. Por lo tanto, esto estaría bueno que se reinicie por cada una de las vueltas. Para este caso, también la suma. En cambio, estos dos no, porque yo quiero que por cada valor que se ingrese se vaya acumulando, se vaya contando. Acumulo, cuento, acumulo, cuento, acumulo, cuento. ¿Sí? Por tanto, si esto también lo probas y lo pones aquí adentro, obvio que sería un error. ¿Por qué? Porque nunca vas a contar bien, porque siempre por cada repetición estos vuelven a 0 y no tiene sentido así. ¿Estamos bien? Eso tenés que tener en cuenta y tenés que tener un poco de cuidado. ¿Dónde lo pongo? Digamos eso. ¿Sí? En nuestro caso necesitamos que la variable S vuelva a un estado de 0 para calcular un nuevo resultado. Y la variable fac, por cada valor de i, tiene que volver a su valor original, fac1. Fíjate que acá tenemos un for, vuelve fac en 1, calcula y for vuelve al fac a 1 y calcula un nuevo factorial. Por eso va en 1 ahí adentro. Bien chicos, con esto ya terminamos este video, espero les haya servido. Suscríbanse al canal. Bien, cuando vean sumatoria, este es el símbolo de sumatoria. Para cuando sea productoria, no sería una suma, sino que sería una multiplicación y sería el mismo concepto. Solamente que las bolsitas, en vez de sumarse, se irían a multiplicar. Si eso sería una productoria. Y obvio que esta variable ya no sería en 0, sino que sería el del producto, que es el neutro del producto, que es 1. ¿Estamos bien? Si dicen productoria, por ejemplo. El mismo concepto, solamente que multiplicando valores e inicializando ese sumador productor en 1. ¿Estamos bien? Bien chicos, con eso ya sabemos sumatoria y productoria de valores. Bien chicos, nos vemos en el próximo video. Espero les haya servido. Suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en la siguiente clase.